En el siguiente video vamos a mostrar cómo podemos fácilmente crear una nueva prueba en la plataforma de evaluaciones de Ballard. El primer paso es crear preguntas, ya que con las preguntas luego podremos crear la prueba. Para crear preguntas y agregarlas a la base de datos de preguntas solo debemos ir al menú de pruebas, seleccionar la opción de preguntas y hacer clic en el botón de nuevo. Primero seleccionamos el tipo de prueba al que aplica la pregunta, en general son del tipo test. Luego elegimos una familia y una subfamilia, que es simplemente un modo de agrupar las preguntas. En este caso voy a seleccionar programación y programación general, pero de hecho tú puedes crear tus propias familias y subfamilias desde el menú de pruebas. Familia, subfamilia, si quisieras crear tus propias familias y subfamilias para tus preguntas. El tipo de la pregunta determina cómo se va a mostrar la pregunta al candidato, es decir, si la pregunta contiene imágenes, si es una pregunta de programación, si es una pregunta de selección múltiple. El caso más común cuando un usuario crea una prueba son las preguntas de texto con respuesta de texto de elección individual, que son las clásicas preguntas para marcar, que es la que voy a seleccionar en este momento. Aquí colocamos una descripción que es interna, por ejemplo, pregunta de sumas. Y el texto corresponde a la pregunta que verá el candidato al responder. Por ejemplo, este es solo un ejemplo para mostrar cómo se puede realizar una pregunta. El puntaje referencial en general es el puntaje que obtiene el candidato al responder la pregunta, solemos colocar 10. Y un tiempo referencial, que es la cantidad de tiempo que estimamos que la persona va a demorar en responder la pregunta en minutos. Y esto es solo una referencia para poder estimar luego el tiempo total que se desea asignar a la prueba. El tamaño es simplemente el tamaño que aparece la pregunta en pantalla. En general lo dejamos en grande. Respuestas por líneas corresponde a la cantidad de respuestas que deben aparecer en una sola línea de la pregunta. Voy a colocar 1, que significa una por línea. Luego veré la vista previa de la pregunta donde quedará más claro este concepto. La categoría también permite agrupar la pregunta en una categoría. Esto es útil si tenemos preguntas de diversas categorías en un cuestionario, ya que permite que los puntajes aparezcan también separados por categoría. Podemos crear nuestras propias categorías en el menú de categorías o podemos seleccionar una de las opciones que ya existen como general. Si deseas crear tus propias categorías, lo puedes hacer desde el menú de configuración, preguntas, categorías. Finalmente seleccionamos el nivel de dificultad de la pregunta. Por ejemplo, en este caso, fácil. Damos guardar. Y ahora ya se creó la pregunta, pero ahora debo crear las alternativas de respuesta. Hay 3 opciones. La primera es agregándolas con el botón de nuevo. Por ejemplo, para nuestra pregunta ¿cuánto es 1 más 2? Podemos tener una alternativa incorrecta que sería el número 2. Otra alternativa podría ser el número 3. El número 4. Y el número 5. Y selecciono la que el sistema dará como correcta, que en este caso es la opción con el número 3. Esta es una forma de crear una pregunta y sus alternativas. Vamos a ver ahora, vamos a crear una nueva pregunta. Esta vez vamos a utilizar otro tipo de pregunta. Por ejemplo, podemos poner, esta recuerda que es la descripción interna, por lo tanto no tiene por qué ser completa, y esta es la descripción que verá el usuario. Vamos a poner algo así.
al igual que en la opción anterior, esta vez vamos a poner la opción de 4 por línea. Guardar. Y en vez de ingresar uno por una, las alternativas puedo utilizar las alternativas predefinidas. Por ejemplo, ABCD. Y con esto estamos listos y tenemos ya las 4 opciones. Marcamos la que era la correcta. B. Y podemos regresar a nuestra pregunta. Y desde aquí podemos ver la vista previa. Aquí podemos ver la pregunta y podemos ver las alternativas que se crearon. Y esto es lo que significa 4 en una fila, a diferencia de la anterior, que eran una por fila. Finalmente, tenemos otra alternativa para crear preguntas. Podemos ver que la plataforma recuerda la pregunta anterior y por lo tanto te permite crear una muy similar sin tener que ingresar todos los datos nuevamente. Ahora vamos a utilizar la opción de crear desde un archivo texto. Entonces, por ejemplo, voy a copiar la pregunta de aquí. Utilizar también la categoría general. Y esta vez voy a utilizar la opción de pegar alternativas. Es decir, voy a copiar las posibles respuestas. Y de esta manera las ingreso copiando y pegando sin necesidad de ingresarlas una por una en la plataforma. Vamos a volver a nuestra pregunta original y ver la vista previa. Podemos ver, aquí nos faltó agregar la categoría, podemos editar. Guardamos. Para nuestro ejemplo vamos a crear ahora una prueba que utiliza estas 3 preguntas. Para esto vamos al menú de pruebas y vamos a crear una nueva prueba. Esta es una descripción que nos permite, digamos, guardar una información interna que no la ve el candidato. Y una descripción de la prueba que ve el candidato. Aquí definimos el nivel de dificultad de la prueba en general. Si tiene un límite de tiempo, por ejemplo, 30 minutos, el tiempo es en minutos, siempre tenemos este campo aquí para utilizar de ayuda. Esto sí, además posee un límite de días que tiene para responder una vez que recibe la prueba. La tabla de rango de puntaje la utilizamos si queremos asignar una descripción a un puntaje. Por ejemplo, que si sacó entre 0 y 20 puntos es malo, o si sacó entre 50 y 100 es bueno. Es opcional, pero permite agregar mayor información a los resultados. Estas son familias o familias, simplemente son para clasificar la prueba, no afectan en general cómo ésta se ejecuta. Y este es el reporte de resultados que queremos utilizar para ver la prueba, que también podemos configurar. Podemos utilizar algunos de los ya existentes. Por ejemplo, lo más usual es que usemos alguno de estos dos. Si tenemos definidos rangos de puntaje por categoría, usamos la de rangos en categoría. Una prueba normalmente simple. No va a utilizar categorías y por lo tanto podemos utilizar esta. Le damos guardar y hemos entrado en el constructor de pruebas. Aquí podemos entonces
buscar las preguntas que hemos creado recientemente. Por defecto salen aquellas que corresponden a la familia y subfamilia de la prueba. Si tú has creado tu propia categoría, tu propia familia, tu propia subfamilia, entonces solo te aparecerían las preguntas de esa familia o subfamilia. Aquí están las últimas tres, que son las que hemos creado nosotros, y es tan sencillo como arrastrarlas. Acá hemos arrastrado las tres preguntas que acabamos de crear. Damos guardar y listo. La plataforma nos indica que hay una leve inconsistencia porque la prueba no tiene una tabla de puntaje definida, es decir, no hemos definido lo que significa, por ejemplo, un puntaje de 10, un puntaje de 20. Esto es opcional. Y para poder ver cómo la prueba va a ser vista por un candidato, hacemos clic en la vista previa. Aquí podemos ver exactamente cómo un candidato vería nuestra prueba. Aquí vamos a responder un poco al azar, solo para mostrar el concepto. Dado que esta es una vista previa, en general la plataforma no las almacena, pero si deseas almacenarla para ver cómo se ve el reporte de la prueba, le das en finalizar pero mantener instancia, cerramos y podrás ver el resultado de la prueba como si le hubiera respondido un candidato en tu vista de ejemplo. Aquí podemos ver que la persona sacó un puntaje de 20, 20 de 30, tuvo bien la de la suma, no sabía cuál era la capital de Suiza y tenía bien esta con toda la información. Como puede ver, es bastante sencillo crear una prueba y si lo deseas puedes hacer algunas cosas más avanzadas como definir un rango. Por ejemplo, ¿qué significa un puntaje de 20 a 30? Para hacer esto, solo debes entrar a la opción de configuración, pruebas, rangos de puntaje y ahí definir los rangos. Luego ir a editar tu prueba y seleccionar ese rango como rango de puntaje. Muchas gracias y espero que este video te haya servido para poder crear tus propias pruebas en la plataforma de evaluaciones de Ballard. En el siguiente video vamos a mostrar cómo podemos fácilmente crear una nueva prueba en la plataforma de evaluaciones de Ballard. El primer paso es crear preguntas, ya que con las preguntas luego podremos crear la prueba. Para crear preguntas y agregarlas a la base de datos de preguntas, solo debemos ir al menú de pruebas, seleccionar la opción de preguntas y hacer clic en el botón de nuevo. Primero seleccionamos el tipo de prueba al que aplica la pregunta, en general son del tipo test. Luego elegimos una familia y una subfamilia, que es simplemente un modo de agrupar las preguntas. En este caso voy a seleccionar programación y programación general, pero de hecho tú puedes crear tus propias familias y subfamilias desde el menú de pruebas. Familia y subfamilia, si quisieras crear tus propias familias y subfamilias para tus preguntas. El tipo de la pregunta determina cómo se va a mostrar la pregunta al candidato, es decir, si la pregunta contiene imágenes, si es una pregunta de programación, si es una pregunta de selección múltiple. El caso más común cuando un usuario crea una prueba son las preguntas de texto con respuesta de texto de elección individual, que son las clásicas preguntas para marcar, que es la que voy a seleccionar en este momento. Aquí colocamos una descripción que es interna, por ejemplo, pregunta de sumas. Y el texto corresponde a la pregunta que verá el candidato al responder. Por ejemplo, este es solo un ejemplo para mostrar cómo se puede realizar una pregunta. El puntaje referencial en general es el puntaje que obtiene el candidato al responder la pregunta, solemos colocar 10. Y un tiempo referencial, que es la cantidad de tiempo que estimamos que la persona va a demorar en responder la pregunta en minutos. Y esto es solo una referencia para poder estimar luego el tiempo total que se desea asignar a la prueba. El tamaño es simplemente el tamaño que aparece la pregunta en pantalla, en general lo dejamos en grande. Respuestas por líneas corresponde a la cantidad de respuestas que deben aparecer en una sola línea en la pregunta.
Voy a colocar 1, que significa una por línea. Luego veré la vista previa de la pregunta donde quedará más claro este concepto. La categoría también permite agrupar la pregunta en una categoría. Esto es útil si tenemos preguntas de diversas categorías en un cuestionario, ya que permite que los puntajes aparezcan también separados por categoría. Podemos crear nuestras propias categorías en el menú de categorías o podemos seleccionar una de las opciones que ya existen como general. Si deseas crear tus propias categorías, lo puedes hacer desde el menú de configuración, preguntas, categorías. Finalmente, seleccionamos el nivel de dificultad de la pregunta. Por ejemplo, en este caso, fácil. Damos guardar. Y ahora ya se creó la pregunta, pero ahora debo crear las alternativas de respuesta. Hay 3 opciones. La primera es agregándolas con el botón de nuevo. Por ejemplo, para nuestra pregunta ¿cuánto es 1 más 2? Podemos tener una alternativa incorrecta que sería el número 2. Otra alternativa podría ser el número 3. El número 4. Y el número 5. Y selecciono la que el sistema dará como correcta, que en este caso es la opción con el número 3. Esta es una forma de crear una pregunta y sus alternativas. Vamos a ver ahora, vamos a crear una nueva pregunta. Esta vez vamos a utilizar otro tipo de pregunta. Por ejemplo, podemos poner, esta recuerda que es la descripción interna, por lo tanto no tiene por qué ser completa, y esta es la descripción que verá el usuario. Vamos a poner algo así. Al igual que en la opción anterior, esta vez vamos a poner la opción de 4 por línea. Guardar. Y en vez de ingresar uno por una, las alternativas puedo utilizar las alternativas predefinidas. Por ejemplo, ABCD. Y con esto estamos listos y tenemos ya las 4 opciones. Marcamos la que era la correcta. B. Y podemos regresar a nuestra pregunta. Y desde aquí podemos ver la vista previa. Aquí podemos ver la pregunta y podemos ver las alternativas que se crearon. Y esto es lo que significa 4 en una fila, a diferencia de la anterior, que eran una por fila. Finalmente, tenemos otra alternativa para crear preguntas. Podemos ver que la plataforma recuerda la pregunta anterior y por lo tanto te permite crear una muy similar sin tener que ingresar todos los datos nuevamente. Ahora vamos a utilizar la opción de crear desde un archivo texto. Entonces, por ejemplo, voy a copiar la pregunta de aquí. Utilizar también la categoría general. Y esta vez voy a utilizar la opción de pegar alternativas. Es decir, voy a copiar las posibles respuestas.
y de esta manera las ingreso copiando y pegando sin necesidad de ingresarlas una por una en la plataforma. Vamos a volver a nuestra pregunta original y ver la vista previa. Podemos ver, aquí nos faltó agregar la categoría, podemos editar. Guardamos. Para nuestro ejemplo vamos a crear ahora una prueba que utiliza estas tres preguntas. Para esto vamos al menú de pruebas y vamos a crear una nueva prueba. Esta es una descripción que nos permite, digamos, guardar una información interna que no la ve el candidato. Y una descripción de la prueba que ve el candidato. Aquí definimos el nivel de dificultad de la prueba en general. Si tiene un límite de tiempo, por ejemplo 30 minutos, el tiempo es en minutos, siempre tenemos este campo aquí para utilizar de ayuda. Esto sí, además posee un límite de días que tiene para responder una vez que recibe la prueba. La tabla de rango de puntaje la utilizamos si queremos asignar una descripción a un puntaje. Por ejemplo, que si sacó entre 0 y 20 puntos es malo, o si sacó entre 50 y 100 es bueno. Es opcional, pero permite agregar mayor información a los resultados. Estas son familias o familias, simplemente son para clasificar la prueba, no afectan en general cómo ésta se ejecuta. Y este es el reporte de resultados que queremos utilizar para ver la prueba, que también podemos configurar. Podemos utilizar algunos de los ya existentes. Por ejemplo, lo más usual que usemos alguno de estos dos. Si tenemos definidos rangos de puntaje por categoría, usamos la de rangos en categoría, una prueba normalmente simple. No va a utilizar categorías y por lo tanto podemos utilizar esta. Le damos guardar y hemos entrado en el constructor de pruebas. Aquí podemos entonces buscar las preguntas que hemos creado recientemente. Por defecto salen aquellas que corresponden a la familia y subfamilia de la prueba. Si tú has creado tu propia categoría, tu propia familia, tu propia subfamilia, entonces solo te aparecerían las preguntas de esa familia o subfamilia. Aquí están las últimas tres, que son las que hemos creado nosotros, y es tan sencillo como arrastrarlas. Acá hemos arrastrado las tres preguntas que acabamos de crear. Damos guardar y listo. La plataforma nos indica que hay una leve inconsistencia porque la prueba no tiene una tabla de puntaje definida, es decir, no hemos definido lo que significa, por ejemplo, un puntaje de 10, un puntaje de 20. Esto es opcional. Y para poder ver cómo la prueba va a ser vista por un candidato, hacemos clic en la vista previa. Aquí podemos ver exactamente cómo un candidato vería nuestra prueba. Aquí vamos a responder un poco al azar, solo para mostrar el concepto. Dado que esta es una vista previa, en general la plataforma no las almacena, pero si deseas almacenarla para ver cómo se ve el reporte de la prueba, le das en finalizar pero mantener instancia, cerramos y podrás ver el resultado de la prueba como si le hubiera respondido un candidato en tu vista de ejemplo. Aquí podemos ver que la persona sacó un puntaje de 20, 20 de 30, tuvo bien la de la suma, no sabía cuál era la capital de Suiza y tenía bien esta con toda la información. Como puede ver, es bastante sencillo crear una prueba y si lo deseas puedes hacer algunas cosas más avanzadas como definir un rango. Por ejemplo, ¿qué significa un puntaje de 20 a 30? Para hacer esto, solo debes entrar a la opción de configuración, pruebas, rangos de puntaje y ahí definir los rangos. Luego ir
a editar tu prueba y seleccionar ese rango como rango de puntaje. Muchas gracias y espero que este video te haya servido para poder crear tus propias pruebas en la plataforma de evaluaciones de Balada.